«Camina, Charlie», gritaba su mente, «y no mires atrás». Sus ligeros pasos se escuchaban por el pavimento. El calor del sol le pegaba a la nuca mientras que sus ojos se hacían un mar de lágrimas. Caminaba para dejar sus penas atrás, para olvidar sus problemas y desahogarse con la nada. Charlie era apenas un joven de 16 años. Siempre había sido un niño inquieto. Recordaba cómo su padre solía decírselo cada que hacía alguna travesura en la casa. Y, con el pasar de los años, esta inquietud no hizo más que aumentar. Pero el joven sabía que esto no había sido la razón de su caminar, pues había perdido a su padre apenas 4 meses atrás, y su madre, la única que quedaba para cuidarlo, se había sumergido en el alcohol, mientras que su hermana menor, quien era muy cercana al muchacho, se había alejado de toda la familia, y solamente se la pasaba encerrada por largas horas en su cuarto para olvidar sus penas. Es por ello que, en cuanto el sol se asomaba por la ventana de su habitación, Charlie escribía una rápida nota de despedida y salía de su hogar sin rumbo alguno. Caminaba por largas horas y, más de una vez, se había perdido por rumbos muy poco frecuentados, justo como en ese momento donde, sin una persona a la vista, el joven caminaba, mientras su mente se concentraba en contar los pasos que daba. 1, 2, 3, 4... Repetía la numeración en su mente, una y otra vez mientras se limpiaba las lágrimas. Ya no sentía esa presión en su pecho, esa que no le dejaba respirar cada que recordaba a su padre, pues estaba comenzando a tranquilizarse. Se detuvo un momento para descansar, pero sintió una presencia detrás de él, como un ente, por lo que volteó lentamente. Sin embargo, la solitaria calle fue lo único que le dio la bienvenida. El joven frunció el ceño y siguió con su camino. Charlie. Eso le hizo detenerse. Esa voz era conocida para el joven, pues pertenecía a la persona que más extrañaba en esos momentos. «Charlie, ven acá», negó con su cabeza. Era imposible. Su padre había muerto. Él lo había visto con sus propios ojos. «Charlie, ven». Ante esto no pudo evitar voltear en dirección de la voz. Su mirada se posó en una puerta negra. Estaba seguro que la voz provenía de ahí, pero no había rastro de nadie. «Debe ser mi imaginación», se dijo a sí mismo. «Charlie, ven aquí en este instante», volvió a gritar la voz. El joven pudo ver claramente que provenía desde aquella puerta negra y sentía unas inmensas ganas de salir corriendo, de entrar y encontrarse con su padre, pero sabía que solo era una broma de su mente. Respiró profundamente, inundó sus pulmones de aire y dejó salir las palabras que tanto le costaba decir. «Tú ya no estás vivo». El silencio le siguió a sus palabras. La voz pareció morir, y Charlie mantuvo su mirada en la perilla dorada de la puerta. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, por lo que el joven se dispuso a seguir con su caminar. «Ya no estás aquí», susurró bajo un aliento, mientras sentía las lágrimas regresar a sus ojos. «Charlie, mi pequeño, soy tan real como tú». Sintió un fuerte agarre en su cintura. Charlie se sentía paralizado por lo que estaba ocurriendo. En un segundo estaba en la acera de aquella casa, y al otro se encontraba dentro de un cuarto oscuro, frente a una sombra que le doblaba a la altura, cuyos brazos se extendían hasta tocar el suelo, y largas garras se asomaban por sus dedos. No pudo evitar alejarse de él, pero su espalda chocó contra la pared y no veía la salida. «¿Quién eres?», gritó. Su voz estaba quebrándose del miedo y su cuerpo temblaba. No quería morir en aquel lugar. No quería abandonar a la familia que le quedaba. «Hijo, ¿no me reconoces?». Era la misma voz que había escuchado minutos atrás, la que se escondía tras la puerta y ahora lo había obligado a entrar. «Déjame ir, monstruo», gritó con todas sus fuerzas. «Tú no eres mi padre. Él ya ha muerto». «Hijo, no me alces la voz», respondió tranquilamente la extraña figura. «¿No reconoces a tu viejo?». El monstruo comenzó a acercarse. Charlie notó el brazo alzándose lentamente y aquellos dedos tan largos como una rama apuntándolo. Ante esto no pudo evitar pegarse más a la pared y buscar una salida. «Aléjate de mí», intentó sonar más seguro de sí mismo, pero sus palabras parecían más una súplica. Sin embargo, fueron suficientes para dejar la extraña figura que se posaba frente a él. «Hijo, no debes temerme». El sonido de esa voz no le ayudaba en lo más mínimo. Charlie no podía evitar recordar los últimos momentos de su padre con vida, la sonrisa que se dibujaba en su rostro cada que volteaba a verlo, y la felicidad que su presencia le traía a la familia. «Por favor, tranquilízate». Pero el joven no paraba de llorar. El miedo y la tristeza lo inundaban por completo, y las palabras de esa sombra no tenían el efecto deseado. «¿Recuerdas nuestra canción? Nunca te perderás allí. Nunca verás niños llorar. Nunca te perderás allí. Nunca verás
verás niños llorar. Cuando oscurece no hay temor, no en mi castillo de cristal, murmuró el joven. Esa canción se había vuelto un cuento de cuna para él cuando era más pequeño. Siempre le había tenido miedo a la oscuridad, y su padre le había ayudado a olvidar ese miedo con aquel pequeño canto. Así es, hijo, recuerda lo que te enseñé. La sombra hablaba, pero no se acercaba a él. Le dejaba su espacio para hacerlo sentir cómodo. Inhala y exhala. Mantente tranquilo y cuenta hasta 4. 1, 2, 3, 4. Su mente se llenó de números y su respiración se estabilizó. Tomó unos minutos, pero Charlie finalmente alzó la mirada de nuevo y observó la figura frente a él. La sombra seguía en la misma pose. Parecía estar esperándole. Mi padre murió, habló el joven. Yo lo vi. Él está muerto. Así que, ¿quién eres tú? Soy tu padre. Sin mentiras, interrumpió sin titubeos. Ahora que estaba más calmado, podía prestar atención a sus alrededores, pero por más que buscaba la salida, parecía no existir en aquel cuarto. Hijo, ¿recuerdas con una tarde de abril habías tenido un mal día y llegaste sin ánimos a casa? Tomaste una guitarra y comenzaste a tocar cosas sin sentido, así que me senté a un lado tuyo y te aplaudí las veces que fueron necesarias para animarte, contó su padre. Charlie recordaba ese día claramente. Había pasado hace 2 años y aquella acción le había sacado más de una sonrisa al recordarlo. Luego llegó mamá y me dijo que lo estaba haciendo horrible, añadió el muchacho. Tomó la guitarra y comenzó a enseñarme. Después de eso pasamos todos los días practicando. Siempre decía que lo hacía para que los vecinos no se quejaran por lo mal que tocabas, pero en realidad sentía ilusión por compartir un poco de su talento con su hijo. La sombra soltó una pequeña risa y el joven sintió su corazón detenerse por un momento. Recordó las tardes de juegos, donde la casa se inundaba por un mar de risas y el mundo exterior parecía no importar. Pero esos días se habían quedado atrás. Su familia jamás volvería a ser lo mismo. Tomó un respiro y observó esa sombra una vez más. Podía jurar que una sonrisa se había dibujado en aquella figura, pero pronto decidió dejar esa idea de lado. Dudaba que un monstruo como él pudiera mostrar alguna emoción. Usurpas la memoria de mi padre y ahora juegas con nuestros recuerdos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Charlie, mirando fijamente a la sombra. Los largos brazos se extendieron un poco más y se acercaron a él, provocando que el muchacho intentara alejarse de nuevo. Charlie, yo soy tu padre. En su mano apareció un viejo reloj, un objeto que su padre jamás dejaba. ¿Recuerdas cuando te dije que esto es una reliquia familiar? ¿Cómo la has obtenido? Nos dijeron que estaba completamente destruida debido al choque, explicó Charlie, recordando el día que habían rescatado las pocas pertenencias que llevaba su padre. Ahora pudo observarlo con claridad. Unos ojos oscuros como los de su padre le miraban con atención. Te lo dije y te lo repetiré cuantas veces sean necesarias. Yo soy tu padre. Rápidamente negó con la cabeza. Él murió. ¿Recuerdas cuando los llevaba a pasear? No te despegabas de tu hermana. Querías protegerla de todo. Charlie recordó a Luz y esa impotencia que sentía al no poder hacer más por ayudarla. Mi pequeña siempre ha confiado en que su hermano mayor estará ahí para protegerla, pero no puedo ayudarla con tu pérdida. Charlie sintió las lágrimas rodar por sus mejillas y ahora una mano humana acariciaba su rostro. Cerró los ojos mientras intentaba recordar a su hermana. Cuando papá murió, ella no ha sido la misma y no he podido hacer nada para ayudarla. Hijo, este dolor debe vivirlo ella. Habló con una voz suave. Charlie sabía que aquella mano pertenecía a su padre. La reconocería siempre, así que se dejó llevar por el suave masaje. No puedes protegerla de todo. Ella será fuerte y saldrá adelante. Tu madre estará ahí para ayudarla. Mamá... Ella está igual de dañada, susurró el joven. Escuchó un profundo suspiro proveniente de la sombra, pero no quiso abrir los ojos y romper la tensión. Siempre tuvo problemas con el alcohol. Muchas veces tuve que apoyarla. No ha sido un camino fácil para ella, pero tiene que salir adelante. Y yo... Tú ya no estás solo, hijo. Las manos abandonaron su rostro, pero el joven seguía sin abrir sus ojos. El dolor se había calmado un poco. Necesitaba escuchar la voz de su padre una y otra vez, pues eso era lo único que parecía detener todo su sufrimiento. Mírame, por favor. Charlie inhaló y volvió a contar hasta 4. Su corazón palpitaba tan rápido que sentía que se iba a salir de su pecho. Al terminar de contar, abrió sus ojos y se encontró con algo que pensó que nunca volvería a ver. Su padre, tan alto como lo era, y con la misma mirada y sonrisa cariñosa, estaba justo frente a él. Tenía el reloj en su mano izquierda mientras que la otra estaba extendida en su dirección. Charlie, ven. La emoción le hizo lanzarse a los brazos de su padre. El abrazo duró unos cuantos segundos, donde lágrimas se derramaron sin cesar, pero Charlie sintió que podía quedarse
toda una eternidad en ese momento, pues aquel a quien tanto había extrañado, al fin se encontraba frente a él. El mayor lo alejó lentamente, aunque mantuvo su agarre en la mano de su hijo, mientras que el cuarto parecía iluminarse poco a poco, dando paso a una puerta que Charlie no había visto anteriormente. «Es hora de irnos», habló su padre, pero el joven no se movió del lugar. Por su mirada sabía que algo estaba pasando por su mente. «Luz y mamá, ya te lo he dicho, ellas estarán bien», aseguró su padre, «y algún día nos reencontraremos». Ahora se dejó guiar por el mayor. Sus palabras le traían una tranquilidad que no había sentido en meses. No sabía si era el efecto de su voz o el saber que finalmente estaba al lado suyo y no planeaba dejarlo ir. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó el joven. «A un lugar donde no volverás a sufrir». Sintió un fuerte apretón en su mano. «Iremos juntos». Y terminó por caminar junto a su padre. Ahora no sentía el calor del sol, o aquel dolor en su pecho que le hacía llorar, Su cuerpo parecía estar flotando, y no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. A lo lejos y frente a dos pequeñas tumbas, una muchacha se encontraba derramando lágrimas sin parar. Su dolor era notorio para todos aquellos que pasaban a su lado para seguir su rumbo, pero ella parecía ignorarlos por completo, pues solamente su pena existía en su pequeño mundo. Sin embargo, el caminar de dos individuos muy conocidos para ella llamó su atención. Muy pronto alzó la mirada e intentó enfocarse en esas personas. Le estaban dando la espalda, estaban alejándose de ella, pero podía reconocerlos en cualquier lugar. Su padre y Charlie caminaban firmemente agarrados de la mano. Sus pasos eran tranquilos y, por un momento, Luz ya no lloraba por la pérdida de su familia, sino por el reencuentro de la misma. Sin saberlo, había una sonrisa en su rostro mientras los perdía de vista, y ahora solo quedaban aquellas tumbas frente a ella. «Algún día nos reencontraremos», susurró al aire, mientras su mirada se posaba en esa piedra de un gris tan monótono. En aquella piedra se podía leer: Charlie Fox, 1981-2022. Charlie Jr. Fox, 2006-2022. Esperaremos el momento para reencontrarnos en la eternidad, pues el amor no termina, solo se transforma.